Entenderlos hace 8 días, pero yo los necesito 15 minutos o 20, pero por favor venga inmediatamente en cuanto termine la reunión. Y nos juntamos aquí enfrente. Amén. Incline su rostro y vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Señor Jesús, estamos aquí porque te necesitamos, Señor, y no por ninguna otra razón, Señor. Reconocemos la importancia de alabarte, de adorarte, de ofrendar. Y ahora, Señor, reconocemos lo importante que es escuchar tu palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Oramos, Señor, que tu palabra trae aliento al corazón desanimado el día de hoy, que hay una palabra de exhortación, de disciplina en cada corazón. Te ruego, Espíritu Santo, que tú estés aquí, Señor, porque sin ti no hay consuelo, no hay exhortación, no hay enseñanza. Espíritu Santo, ven en cada corazón, en esta reunión, en cada palabra que yo voy a decir. Que sea una palabra viva, una palabra que alumbra los corazones y las mentes de nosotros. Y Espíritu Santo, no permitas que nadie se vaya sin haber recibido alimento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, yo durante la semana estuve pensando que iba a compartir, y yo estaba pensando en las cosas que hacen daño a la iglesia, y hay tantas cosas que hacen daño en la iglesia, como por ejemplo las mentiras. Cuando hay mentiras entre los hermanos, entre la iglesia de Cristo, ahí es tan destructivo. El chisme, el hablar de los demás, aunque digamos que cosas semejantes como que yo solamente estoy diciendo la verdad, pero es un chisme que estamos llevando de un lado para otro, es tan destructivo en la iglesia. Y la palabra de Dios nos enseña muchas cosas de eso. La envidia es tan terrible y tan destructiva en la iglesia cuando vemos que un hermano es bendecido, en vez de gozarnos, porque cuando un hermano es bendecido en tu familia es motivo de gozo, ¿verdad que sí? No es de envidia, pero en nuestra carne empieza a ver la envidia y empieza a destruir lo que debería ser un motivo de gozo, de triunfo, empieza a convertirse en una destrucción, y es tan terrible. Otra cosa que destruye tanto a la iglesia es el noviazgo. El noviazgo sin un compromiso a casarse es tan terrible. Ya pasó el día del amor, de la amistad. Yo no hablé del noviazgo, aunque tuve ganas, pero preferí hablar del amor de Jesús hace 8 días. Pero el noviazgo, jóvenes que nada más quieren andar probando del placer, del sexo, es tan destructivo. Y se ha introducido en la iglesia y ha destruido a la iglesia de una manera tan terrible, hermanos. Cada iglesia local en Zacatecas y en la República, el noviazgo ha causado destrucción. Jóvenes embarazadas, hombres sin compromiso, niños sin compromiso, porque ni hombres han llegado a ser. Entonces es tan destructivo. La falta de compromiso en la iglesia es tan destructivo. Solamente, como algunas veces he dicho, se viene como a misa nada más y no hay un compromiso de la gente para con Dios ni para con la iglesia, y es tan destructivo, hermanos, hace tanto daño. El chantaje, otra cosa que hace tanto daño. El chantaje es aquella persona que dice mentiras y usa palabrerías con tal de salirse con la suya. Entonces echa mentiras, mueve a la gente de una manera como le place con tal de salirse con la suya. De cualquier forma, puede ser económica, puede ser nada más para salirse con algo que necesita. Entonces, tan destructivo también. Y así, hermanos, hay tanta cosa tan destructiva, muchas cosas, pero hay una de la que yo quiero compartir el día de hoy: la antipatía de muchos de nosotros. Y es tan destructivo este carácter antipático que muchos de nosotros tenemos. Dijo un hombre que no hay nada más destructivo en la iglesia
que el carácter antipático que muchos tenemos adentro. Y yo pienso que es la verdad. Este espíritu de antipatía o carácter de antipatía es casi una epidemia en la iglesia de Cristo, hermanos. No solamente estoy hablando a nosotros, sino en general, pero es una epidemia tan terrible, hermanos. Y antipatía significa la falta de aliento en nuestras relaciones los unos a los otros. Significa que esta persona que tiene antipatía no le interesa relacionarse con nadie. Simplemente le interesan algunas cosas de la iglesia, pero no le interesa saludar a nadie, o animar a nadie, o alentar a alguien a hacer algo para tener amistades. Y eso es tan destructivo en la iglesia y lo podemos notar en muchas ocasiones. Y para afianzar lo que estoy diciendo, voy a preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que usted animó a alguien de la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntó a alguien cómo está? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo, estoy orando y ya sé lo que está pasando en tu vida, pero estoy orando por ti? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que usted motivó a alguien, hermano? ¿Puede notar el espíritu de antipatía en cada uno de nosotros? Es terrible, hermanos. Si lo pudiéramos medir, sería una medida muy alta, muy terrible, porque no tenemos interés en animar, ni en alentar, ni en que nuestras relaciones crezcan. Y es tan importante, hermanos. Esto es tan importante en la iglesia, se necesita cada vez más. Abra su Biblia en 1 de Juan 2, versículo 6. Es un versículo que hemos leído últimamente. Primera de Juan 2, versículo 6. Un amén que quiera leerlo. Pati. Ok, el que dice que es cristiano debe andar como, hermano, como él anduvo. ¿Lo cree? ¿Anda como él anduvo? Mire, hermano, mucha gente dice que esto es imposible de cumplir. Como muchas escrituras dicen, es que esto es lo que ustedes enseñan en la iglesia, es imposible de cumplir. Y hermanos, esto es tan terrible. El pecado y el mundo tan perverso nos han hecho creer que esto es imposible, que no podemos lograrlo. Entonces, no es posible ser semejante a Jesús, dice la gente y dicen los cristianos, no se puede cumplir. Y esto, hermanos, es terrible, hermanos. Yo les he enseñado en reuniones pasadas que la palabra de Dios está hecha para nuestro bien. Y no hay nada imposible que podamos hacer. Si Jesús dijo que podemos y que debemos hacerlo, es necesario hacerlo y podemos hacerlo. Pero tanto nuestro pecado como el mundo nos han hecho creer que esto es imposible, pero es posible, hermanos. Hace como, ¿qué será? Casi un mes yo les enseñaba que una característica de Jesús es la fe que tenía en su Padre. Y es algo que cada cristiano tiene que tener, fe. Simplemente fe. Pero es tan necesaria tener fe. Pero mucha gente piensa que es imposible caminar con Jesús. Pero si empezamos a ver las características de Jesús, es posible. La número uno, en mi opinión, la característica número uno para ser semejante a Jesús es solamente tener fe. Y la segunda, en mi opinión, hermanos, quizás alguien difiera de lo que yo digo, pero en mi opinión es cuando alguien es compasivo con su prójimo, es cada vez más semejante a Jesús. Primero fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Pero hermanos, una persona que es compasiva, una persona que anima a los demás, está muy cerca de ser como Jesús, porque era una característica de nuestro Señor Jesucristo, algo de su corazón. Semejante a Jesucristo, hermanos. Si quieres asemejarte a Jesús, primeramente ten fe y segundo empieza a ser compasivo con los demás, anímalo. Ahora, eso no significa que sean los pasalones. Jesús era compasivo, muy compasivo con toda la gente, tenía misericordia, tenía empatía con toda la gente que se le acercaba, pero nunca dejaba de pasar por alto el pecado.
Entonces el hecho de que tengamos misericordia o compasión con la gente no significa que no vamos a tocar sus pecados o sus fallas. Esto es muy diferente. Entonces hay personas que no es compasiva, simplemente es pasalona y deja pasar los pecados, deja pasar sus malas actitudes. Y como hay padres que son compasivos con sus hijos, parece que son compasivos, no son compasivos, son pasalones, les dejan hacer todo lo que les da la gana. Y esto no es compasión, es pasalones o como lo podamos decir, pero compasión como lo tuvo Jesús es tan diferente, hermano. Jesús podía tener compasión y al mismo tiempo reprender el pecado de cada persona. Entonces, compasivos, hermanos, se necesita gente compasiva en la iglesia que ayuden a los caídos, a los necesitados, a los desalentados, a los olvidados. A eso vino Jesús, hermanos. Él tenía un gran corazón lleno de misericordia y de compasión por los demás. Por eso murió por nosotros. Y hace falta tanto esto en la iglesia, hermano. Gente compasiva, gente que esté dispuesta a pasar tiempo con los demás. Gente que esté dispuesto a animar a alguien, que cuando se dan cuenta que tiene una necesidad de ir a tocarlo, ir a animarlo, darle un aliento. Si no tienes dinero, quizás tú puedes darle una palabra, una oración, un algo como esto, hermanos. Es tan esencial, hermanos, el ministerio de alentar a la gente. Y ahorita usted va a entender por qué le llamo el ministerio de alentar a la gente. En la Biblia, hermanos, hay la vida. Yo leí la vida de un hombre muy interesante, un hombre muy pequeño, no muy nombrado en la Biblia, pero muy interesante su ministerio, muy extraño también a la vez, y este hombre se llama Bernabé. Dice la palabra de Dios que este era de un lugar llamado Chipre, y su sobrenombre, porque fue un sobrenombre, es una especie de apodo. Aparte de su nombre, los discípulos le pusieron un sobrenombre llamado Bernabé, que significa el hijo de consolación. Y este sobrenombre fue debido a su ministerio, a las cosas que él hacía dentro de la iglesia. Y él lo que hacía era consolar a la gente, nada más, animar a la gente. Él tenía un don, hermanos, para encontrar a la gente necesitada, a la gente con dones, pero que estaba ahí arrinconada, escondida. Él tenía ese don para descubrirlo. Cuando yo trabajaba en la mina, a mí me maravillaba hacía cálculos de lo que gastaba la constructora para explotar una mina. Yo decía, ay caray, debe de valer tanto la plata para hacer tanto gasto. Pues Bernabé, hermanos, era esa clase de personas que no importaba el costo, sabía que valía la pena animar a una persona. Y a eso se dedicaba. Por eso se llama Bernabé, el hijo de consolación, debido a su ministerio, un ministerio de aliento. Y Bernabé, hermanos, comparado con otros apóstoles, es pequeñito. Comparado con Pablo, con Apolos, con Silas, con Pedro, Bernabé casi nunca se nombra en ningún lado, hermanos. Pero su ministerio fue tan importante. Pablo no pudo ser lo que fue sin Bernabé, y ahorita lo vamos a ver. Pero es tan importante personas como Bernabé, hermanos. Era una pequeña lucecita en la iglesia, pero qué lucecita, hermano. Nunca se apagaba. Era cálida, era una luz brillante. Su carácter era tan apacible y siempre buscando a quien consolar. Entonces es lo que vamos a ver de Bernabé. Y primeramente vamos a echarle una mirada a este pequeño hombre, a esta pequeña lucecita, hermano. Pero las cosas que hacía son tan interesantes. Hechos 4, 32 al 37. Hechos 4, 32 al 37, y un amén con voz fuerte que quiera leerlo. Amén, Pancho. Anisa, trae una servilleta, una Kleenex. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón